días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas, contando nuestras experiencias viviendo en el exterior. Y bueno, bienvenidos a nuestro episodio número 30, en el cual vamos a estar hablando de un tema bastante lindo, digamos, que un tema bueno, que nos reconecta con la sensación de sentirnos en casa, ¿no? Y este sería, o sea, de aquellas cosas, las cosas que nos hacen sentir en casa cuando vivimos en el exterior. ¿No, Sole? Buenos días, buenas tardes. Sí, eso. Buenos días y buenas tardes, depende en donde se encuentre cada uno. Sí, nos pareció un tema lindo de hablar, de charlar, porque estábamos entre nosotros también hablando, ay, qué lindo tal cosa, el otro, sí, me hace acordar cuando estaba en Uruguay, lo que hacía, dijimos, bueno, es un lindo tema para plantearlo también en el podcast y llevarlos también en algún momento a su tierra, a su país de origen. Así que si querés, yo puedo empezar, Eri. Sí, claro. Y bueno, algunas cositas que a mí me hacen sentir en casa es, por ejemplo, o que me hicieron sentir en casa, fue cuando me comentaron que había una panadería, un obrador de uruguayos en Fuengirola. Qué lindo. Ahí fui, no, estaba, primero que las personas que me atendieron eran uruguayas. Ya estaba fascinada de dónde sos y qué haces y que hablan igual que uno. Al final salió carísimo porque era todo tan tentador. Me terminé comprando bizcochos, alfajores de maicena, bueno, todo lo nuestro, los pan con Toda grasa, la panadería te compraste. dulce de leche, bueno, y todas esas cosas que uno entra, es increíble, pero bueno, eso fue mi experiencia, ¿no? Yo ya entré Sí, y ya me sentía en casa. Ya el olor a esa panadería de los bizcochos de grasa, ya me sentía en casa. sí, qué Porque huele lindo. diferente. Totalmente, totalmente, sí. Y ya cuando ellas me dijeron, hola, ¿en qué te ayudo? Ya me encantó. Le digo, ay, son uruguayas. Se lo debe decir todo el mundo, ¿no? Todos los uruguayos que son le deben decir esto mismo que yo dije, ay, bueno, y son uruguayos, no puedo creer, ¿y de dónde son? Bueno, en fin, como yo vivo bastante lejos de esa panadería, también noté la solidaridad del compatriota porque me preguntaron de dónde sos, le digo, yo le comenté que, ay, qué lástima que no puedo venir más seguido a comprar porque vivo lejos. Y me preguntaron dónde era, les dije de dónde vivía y me dijeron, bueno, pero no hay problema, una de las chicas que atiende me dice, yo voy por ahí cerca a la universidad, si querés te acerco los bizcochos y vos los pasás a buscar. Una divina, ¿te das cuenta? Eso solo lo hacemos los uruguayos Qué cuando estamos en el divino. exterior. Sí, totalmente, sí. Qué lindo, ¿no? Que esa calidez, ¿no? De la gente del país de uno es increíble. Sí, también puedo llegar a decir que me siento en casa cuando me encuentro con gente, no sé si voy a decir latino así en general, pero cuando me encuentro latinos me siento así como más yo, más que me Sí, entienden sí, todo lo que estoy hablando, de qué se trata, de cómo es el tema político, cómo es el tema de exacto. la seguridad, o sea, me siento más yo. Pero cuando me encuentro con un uruguayo y con un argentino, o sea, de verdad que, a ver, desmientan si no es así, cuando nos encontramos con un argentino fuera de nuestros países, como si fuera un hermano separados al nacer. Totalmente, totalmente. A mí No, me pasaba lo mismo en Irlanda, igual, cada vez que me encontraba con un argentino, era tal cual, era sí, como encontrar un hermano, o sea, esa sensación de calidez, de estar en casa, es tal cual, es increíble. bueno, y otra cosa que me hizo sentir en casa y que digo, no puedo creer que, que bueno, que España cada vez se parece un poquito más a nuestra cultura latina, es que en los chinos, en los negocios chinos de acá, de donde yo vivo, están vendiendo alfajores. ¿En serio? ¿Estás Sí, vendiendo alfajores? están vendiendo alfajores, no puedo creer. O sea, igual quiero decir que España, en Barcelona, están produciendo alfajores también. Pero estos alfajores son Arcor. Ah, bueno, pero Arcor es una marca argentina. Exacto, estos son Sí, Arcor. Pero sí. es verdad que aquí en España también se están produciendo alfajores. ¡Qué bien!
Sí, pero eso de entrar, yo cuando entré al chino a buscar algo, no sé, unas galletitas, y vi los alfajores, no lo podía creer. Le digo, ay, no Ya puedo te creer. sentís en casa Claro, digo, no puedo creer, es como entrar a un kiosco en Uruguay y encontrar un alfajor. Le digo, ay, no puedo creer, qué buenísimo tienen los alfajores. A y ver, el aparte alfajor, igual, viste que igual si no sos capaz mucho de lo dulce o de comer alfajores, pero ya con verlo y sentirte más cerca de casa, igual te los comprás, viste, ya solo por eso. bueno, un poco caro los alfajores, porque los alfajores, los simples, normales, no son triple ni doble, nada, 1,40 salen. Pero bueno, Ah, cada bueno, tanto sí. paso y me compro alguno. Claro, claro. En Irlanda me los cobraban 2 euros ¿2 cada euros? alfajor. Sí, dos. Sí. Madre mía. Pero Nosotros eran aquí. los alfajores Habana, que para los Ah, que los conocen ya saben lo que son, ¿no? Porque son increíbles, son muy ricos. Y bueno, en Irlanda estaban a 2 euros. mira, bueno, podríamos decir que entonces los del chino de mi casa, los que están acá a la vuelta, son baratos. Sí, exacto. Re baratos. ¿Y qué Bueno, más, Sole, te podrías decir que te hace sentir en casa? me hace sentir en casa también ir por el paseo marítimo, como le llaman acá, o la Rambla, y ver gente tomando mate. Me hace Sí, sentir como que es mi lugar, es sí, mi lugar. total. Total. Y eso es ¿No te pasa que el mar te conecta con tu casa, o sea, con Uruguay? sí, también, también. A mí me pasa que el mar, o sea, y si hay rambla o paseo marítimo, como le dicen, bueno, incluso mejor, porque acá en Uruguay también tenemos mucha costa, con rambla, principalmente en Montevideo, en la capital. Entonces, cada vez que uno ve un escenario más o menos similar, se siente, es inevitable sentirse como en casa, ¿no? Exacto, y no, o sea, no en vano, muchos de nosotros los inmigrantes nos mudamos a lugares o elegimos esos lugares que tengan similitudes con donde vivíamos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tenía clarísimo que yo me iba a mudar a un sitio donde existiera la playa. O sea, Madrid me encanta, por ejemplo, me parece espectacular, pero no podría vivir en Madrid sin playa. Sí, totalmente. O Sí. sea, porque yo vivo en una zona muy conectada con la naturaleza y bueno, y con la playa, ¿no? Sí, exacto, es así, no deja de ser un conector, ¿no? El mar, no sé si se dice conector, pero algo que eso, que nos conecta a nuestro país de origen. Por supuesto, eso depende de dónde cada uno vivió, ¿no? Para alguien que nunca vivió cerca del mar, quizás lo familiar cuando emigra es justamente vivir en algún pueblo o ciudad similar a la que vivió en su país de origen, no necesariamente en el mar, ¿no? Nosotros hablamos del mar por un tema personal de cada una, que justo las dos vivíamos muy cerca del mar en Uruguay, por eso es que lo traemos a tema. Exactamente. Y bueno, y otra cosa, y como para darle, deben haber 2 millones de cosas más que en este momento no se me vienen, pero estas son como las principales. Y otra cosa que me hace sentir muy en casa es cuando me vienen a visitar mi familia a Uruguay. Bueno, eso ya es el sumum, ¿no? O sea, eso ya es lo mejor, o sea, lo mejor de estar viviendo en el exterior es justamente cuando uno tiene la oportunidad de recibir a su familia, ¿no? Eso es impagable, la verdad, es lo mejor, sin Creo dudas. que, creo que esa sensación de aprontar todo, la casa, de comprar comida típica del lugar donde elegiste vivir, este, y mostrarle eso a tu familia que vive en tu país de origen es lo máximo. Sacarlos a pasear, disfrutar con ellos, recordar que a veces uno se olvida de muchas cosas que hacía en Uruguay por estar en la rutina y estar en otro país y siempre corriendo de un lado para el otro. Eso es lindo, recibir gente que te venga a visitar y más si es tu familia, creo que es lo que más te acerca obviamente a, a tus raíces, ¿no? Totalmente. Y también puede ser con amigos, ¿no? O sea, con amigos cercanos o incluso con conocidos que a veces están de paso y se acuerdan que vivís ahí y te llaman o te mandan un mensaje, ah, Eli, estoy acá,
podemos vernos, o, ¿no? Eso también está buenísimo. Sí, exacto. Es un mimo al corazón 100%, así que ya saben. Amigos conocidos que anden o por España, por Málaga, pueden, Llamen a pueden Sole. avisar y venir a visitarme. Exacto. Bueno, y ahora vos, Eli, ¿qué es lo que te acerca? ¿Es más o menos lo mismo que a mí o qué es lo que te acerca más a Uruguay? Sí, bueno, ya lo que estábamos hablando del tema del mar, el tema de la Rambla, y también de encontrarse con gente que, bueno, que obviamente que hable el idioma de uno, principalmente encontrarnos con sudamericanos, ¿no? Encontrarme con sudamericanos estando en Irlanda me hacía sentir mucho más cerca de casa, pero sí es cierto que cuando me encontraba con un uruguayo, obviamente, o una persona uruguaya o una persona argentina, la cercanía era aún más, o sea, la sensación de estar en casa era aún más fuerte. Y bueno, tal es así que en Dublín, si alguien ha estado en Dublín o vive en Dublín, hay un almacén argentino en la zona de Temple Bar, que es donde están todos los bares más conocidos y restaurantes, es una zona muy turística. Hay un almacén argentino y bueno, obviamente los chicos que trabajan ahí son argentinos y venden todos productos argentinos y argentinos barra uruguayos, porque también tienen algunos productos uruguayos, como alfajores, como yerba para el mate. Y para mí, principalmente en mis primeros 2, 3 años en Dublín, para mí era como un refugio ir a ese almacén, ¿no? A comprarme cosas que me gustaban, como el dulce de membrillo, que en Holanda no se puede comprar en ningún lado, los alfajores ni que hablar, pero también para ir a charlar, ¿no? Porque uno siempre iba ahí, pero no solo a comprar, sino que también a charlar con la gente que estaba ahí, ¿no? Y eso la verdad que era como un ratito en el cual el almacén argentino se transformaba en un pedacito de mi país también, ¿no? Y donde me sentía cómoda en casa, eh, y bueno, me hizo sentir bien, principalmente en aquellos momentos donde estaba más ahí extrañando o que, ¿no? Y que a veces uno, incluso a través de la comida, ¿no? Ya sea cocinando platos típicos en su casa o comprándose algo típico de su país de origen, como uno también a través de la comida se acerca también, ¿no? Emocionalmente a su hogar, ¿no? A su país de origen. Y me acuerdo de ir y bueno, ir a charlar con los chicos que estaban trabajando ahí, me sentía súper bien. Eso me ayudaba mucho. También el tema de, viste como los bebés, Sole, que los bebés tienen por ejemplo, la mantita de apego, ¿no? Sí. Que la llevan para todos lados porque es como que su sentimiento de seguridad de estar en casa es con su mantita de apego. Bueno, también están esos objetos que a nosotros nos hacen sentir en casa y que pasa a ser nuestra mantita de apego cuando viajamos al exterior. En mi caso, principalmente en los primeros años en Irlanda, fue el mate. El mate, el termo y la matera, que la matera es lo que usamos en Uruguay, justamente es como si fuera un bolso de cuero con una tapa en el cual ponemos el termo con el agua caliente y el mate ahí dentro. Y bueno, para mí la matera era mi compañera pero para ir igual a la esquina, o sea, yo no iba a ningún lado sin mi mate, sin mi matera. Incluso en la época que estudiaba, yo hasta iba a la clase con mi mate, que una vez fue, o sea, obviamente tema de conversación mi mate, porque principalmente los profesores me preguntaban siempre, ¿qué es eso? Dice, parece que estás tomando pasto, me dijo un día un profesor irlandés, y todos nos reíamos, porque claro, ellos no entienden, pero está buenísimo también que ellos sepan también de la cultura nuestra y que qué hacemos y bueno, y para mí yo no importaba si viajaba por toda Europa, pero yo si tenía mi mate era como mi mantita de apego y lo que me hacía sentir en casa y también con mis raíces, ¿no? O sea, todavía sintiéndome parte de mis raíces. Eso me ayudó muchísimo, la verdad, el tema del mate. Y bueno, lo de cocinar algo típico también, ¿no? Cada vez que uno cocina algo típico del país, por ejemplo, a mí algo que me encanta de Uruguay es la pasta frola,
que la podemos hacer o Rico. con dulce de membrillo o con dulce de leche. Y bueno, para mí también, cada vez que estaba ahí media cabizbaja, bueno, me preparaba una pasta frola y era como sentirme en casa de vuelta. Sacarle una Que foto. no te la comías toda. No, claro, no, tenía que medirla, ¿no? Pero sacarle una foto y compartirla en mi grupo, en el grupo de mi familia, en WhatsApp, por ejemplo, eso para mí me reacercaba a casa. O cocinar empanadas y también compartirlo con mi familia en WhatsApp. Todas esas cosas, la verdad que suman. Y bueno, les contamos todo esto también para que si a alguien no se le había ocurrido hasta ahora hacer ese tipo de cosas, bueno, que lo intenten y van a ver cómo los hace sentirse mejor. Eh, También, por ejemplo, algo que yo hacía también cuando me sentía que extrañaba y, bueno, que quería estar más cerca de casa y no podía, me ponía a mirar series o películas argentinas, por ejemplo, que yo miraba años atrás. Por ejemplo, había una novela, nosotros le llamamos novela, pero bueno, viene a ser como una serie en realidad. Había una novela que yo miraba, que la estaba mirando justo antes de irme a Irlanda, que fue por allá por el principio del 2012, que se llamaba Graduados. Y era Sí. muy bueno, porque era de un grupo de chicos que, bueno, que se reencontraban después de años, y habían compartido todos la misma graduación del liceo, del secundario. Bueno, muy linda. Y bueno, y en el último par de años, en cuanto me sentía, cuando había momentos que me sentía así media, que quería estar cerca de casa, miraba Graduados, por ejemplo, o series incluso de los 80 como, no sé si te acordás, Sole de Grande Pa, Sí. la serie Grande Pa o la novela Grande Pa. También me acuerdo que me la puse a ver en YouTube y me hacía sentir más cerca de casa. No, también está el tema de cuán melancólicos somos, ¿no? Hay personas que somos más de mirar al pasado y más melancólicas que otras, ¿no? Yo me considero una persona que soy así, que soy muy melancólica, muy de que tiendo a buscar siempre cosas que me hagan recordar el pasado, ¿no? Obviamente Digo, todo, capaz que todo hay sin gente que exagerar, ¿no? ¿Cómo, perdón? capaz que hay gente que no quiere recordar tampoco, ¿no? Estamos hablando como de Exacto, nuestra experiencia y de lo que a nosotros nos nos hace hacía sentir sentir bien. bien y nos recuerda a nuestro país, que con mucho amor y orgullo queremos recordarlo. Pero no quiere decir que todo el mundo le pase lo mismo. Hay gente que quizás no quiere recordarlo. Exactamente, hay gente que quizás ni se acuerda y ni se quiere acordar, ¿no? Por eso digo que todo va a depender de la configuración de cada persona, ¿no? El tipo de personalidad que tengamos. En mi caso, a mí me ha servido más de sostén emocional, ¿no? No sé, para los que saben de astrología, siempre se dicen, ¿no? Que las personas que tienen los signos zodiacales en agua, ya sea Cáncer, Escorpio, Piscis, somos personas que somos muy apegadas a lo emocional y también al pasado, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, eso se cumple y bueno, yo me considero una persona así, ¿no? Muy de que me gusta mirar programas viejos o programas que los vi en su momento y me hicieron sentir bien, bueno, acudir a eso cuando me he sentido que extrañaba, por ejemplo, estando en el exterior. Eh, y bueno, y también otra cosa que me hace sentir en casa y que no importa en el lugar del mundo que esté, pero hay algo que a mí me hace sentir en casa y es mi mat de yoga o yoga, como le digan, no importa, en Uruguay decimos yoga. Mi mat de yoga yo me lo llevo a la China, o sea, o si no me lo llevo, me lo compro en el país en donde esté, porque es algo que realmente me ha hecho conectar mucho bueno, no solo con mi cuerpo, sino con esa sensación de sentirme hogar, ¿no? De sentir que Claro. estoy en un lugar seguro y en mi espacio, digamos, ¿no? Y justamente eso una vez me decía una terapeuta, ¿no? Ella me decía, yo puedo vivir en cualquier parte del mundo porque yo siento que el hogar está en mi interior. Entonces yo pensaba, bueno, qué divino eso, ¿no? O sea, si todo lo pudiéramos hacer, eso sería lo ideal, porque no es fácil, uno siempre está dependiendo de cosas externas para poder sentirse en su hogar, digamos, pero
si nos ponemos a pensar, hay mucha verdad en eso, ¿no? Para aquel que lo consigue hacer es una realización, digamos, ¿no? El poder sentir que tu hogar sos vos mismo, independientemente de lo que puedas conseguir afuera o independientemente de aquel objeto o aquella mantita de apego que puedas tener, pero que independientemente de cualquier objeto, que vos puedas sentirte que sos tu propio hogar. Eso es invalorable, ¿no? No sé qué te parece a vos, Sole, pero digo, eso yo creo que es ya cuando alguien tiene un grado de crecimiento personal, digamos, ¿no? De integración de Igual también. cosas, o sea, una sabiduría impresionante, ¿no? Exacto, igual me parece que, bueno, si lo logra me parece espectacular, pero a veces es muy fácil decirlo y no sé si tampoco lo estás sintiendo 100%. Sí, claro, o sea, a veces en la teoría es muy lindo, pero después en la práctica, y más cuando empiezan a salir sombras que uno trae consigo, ¿no? Que a veces uno piensa, bueno, me voy del país y cuando emigre ya dejé todo atrás y ahora vuelvo a una vida nueva en el exterior y va a ser todo color de rosas y todo un sol brillante y todo divino. No, porque las sombras que tengamos en el país de origen se van a ir con nosotros en nuestra valija, ¿no? O sea, y hay que saber pilotearlas cuando estemos allá y sin la red de contención del país de origen, ¿no? O sea, es todo un arte, no es para cualquiera. Exacto, exacto. Uno a veces quiere escapar de situaciones en el país de origen que es lo que vos decís, que en realidad la vas a llevar contigo y sin la red de contenciones se hace todo muchísimo más difícil. Exacto, saber que eso va a estar, o sea, esas sombras van a estar siempre presentes y que, bueno, siempre es importante, ya sea en el país de origen como en el país al que hayamos emigrado, siempre es importante hacer algún tipo de terapia psicológica o, bueno, si no la pueden pagar, bueno, con algún amigo, no sé. Pero nosotros siempre ponemos énfasis en eso, ¿no? En que es siempre importante tener a alguien con quien hablar de estas cosas, ¿no? Nosotras por eso empezamos este podcast, porque en realidad nosotras empezamos hablando como amigas de cada una, o sea, de los procesos que iba pasando cada una. Y bueno, es siempre importantísimo, ¿no? Solo ese apoyo emocional de tener por lo menos una amiga que te escuche. Y bueno, y el que no tenga a nadie en este momento, bueno, que si les puede servir este podcast, para nosotras sería obviamente una felicidad enorme, ¿no? Exacto, es tan importante eso que decís, tener a alguien que esté en la misma situación, que puedas compartir y que te des cuenta que en realidad, o sea, no estás quedando loco, no está mal lo que sentís, es parte del proceso. Y eso charlando charlando con alguien que esté en tu misma situación y exteriorizándolo, te das cuenta que está bien lo que estás viviendo, que es parte de lo que tenés que vivir y superar, ¿no? Exactamente, exactamente, que todos en mayor o menor grado pasamos por lo mismo, por el mismo tipo de sentimientos y lo que siempre hablamos de la montaña rusa emocional, ¿no? Entonces, lo importante es compartirse, o sea, hablar de lo que a uno le preocupa con alguien que esté pasando por lo mismo, obviamente, porque, o sea, uno puede hablar quizás con amigos que estén en el país de origen, pero si nunca emigraron nunca te van a poder entender realmente de lo que estás hablando, ¿no? Siempre va a tener que ser una persona que pasó más o menos por lo mismo, ¿no? Porque si no, si alguien nunca emigró, quizás es un excelente amigo y te puede dar una excelente escucha y consejo, pero no ha vivido el tema de la emigración. Entonces, siempre va a haber un desfasaje ahí, ¿no? En la comunicación, o sea, en la experiencia vivida, digamos, ¿no? Más que en la comunicación. Sí, exactamente. Lo que vos dijiste, Eli. Así que bueno, no sé si querías agregar algo más, Sole, o lo dejamos por acá. No, nada más, simplemente eso, lo que vos habías dicho anteriormente, que bueno, capaz que nunca se lo habían puesto a pensar, pero analicen cuáles son esas cosas que los acercan a su país de origen. Que está bueno hacerlo cada tanto, ¿no? Porque cuando nosotros lo empezamos a hablar, es verdad, coincidimos en un montón de cosas, pero no me daba cuenta que eso me acerca a mi país de origen. Sí, que me da felicidad,
que me hacía sentir en casa, me di cuenta después de analizarlo. En realidad me da felicidad de ver esos alfajores, me da felicidad de ver a la gente en el paseo marítimo, como que tenía una sensación diferente. Y después me di cuenta que era eso que me hacía sentir más en casa. Exactamente. Es la base de esa felicidad, ¿no? Que lo que vemos, que nos trae esa felicidad, como bien dijiste, es lo que nos conecta con estar en casa. Así que bueno, esperamos que les haya servido de algo este episodio. Y bueno, obviamente, como siempre les decimos, cuéntenos cuáles son sus experiencias, si han pasado por lo mismo, cuáles son sus mantitas de apego, cuáles son aquellos objetos o aquellas cosas que los hace felices o sentir en casa en aquellos momentos que quizás estén pasando ahí un poco por extrañar. Y bueno, esas pequeñas cosas las trae de vuelta por un rato a su país de origen. Estaría buenísimo que nos lo compartieran. Y bueno, y ya saben también que nos pueden escuchar siempre en las plataformas de podcast, en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Y también estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok y en YouTube Exactamente. también. Así que bueno, por todos esos lados nos pueden escuchar y nos pueden contactar también en el caso de querer decirnos algo. O Así que compartir bueno, su experiencia. Recuerden que es estamos exacto. abiertas a escucharlas y a compartir su experiencia. Seguimos también con la ronda de entrevistas. Si alguien quiere contar su anécdota como inmigrante, aquí estamos abiertos a escucharlos. Exacto, exacto, son siempre bienvenidos. Así que bueno, también si prefieren mandarnos un correo electrónico, nuestro correo es podcastexpatriadas@gmail.com. Así que si nos quieren también contactar por allí, no hay ningún problema. Les repito, podcastexpatriadas, todo junto, @gmail.com. Así que con esto, bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo episodio. Les mandamos un beso grande, cuídense y nos vemos en el próximo. Sí, un beso grande para todos y hasta la próxima.